Hola, muy buenos días, chicas y chicos de Radio Lab Chile, la primera radio online enfocada en el emprendimiento y en el crecimiento personal. Os recuerdo que nos encontramos aquí lunes, miércoles y viernes en este programa nuevamente. Conmigo, Françoise, me podéis seguir por Instagram, francoise_coach y escribirme mail a francoisecoach@gmail.com. Y qué mejor para este próximo fin de semana que ir a la montaña, que ir al corazón del Valle del Elqui, a Mamayuca, Refugio Mamayuca, un oasis, un lugar paradisiaco. Tiene 2 casas full equipadas, que caben un total de 16 personas. Tiene 3 piscinas, un pozón de cuarzo y otra tinaja caliente para ver las estrellas durante la noche. Un salón de yoga, que podéis hacer diferentes actividades. Está a 60 kilómetros de La Serena. Podéis seguirlo por Instagram, Refugio Mamayuca, o por la web refugiomamayuca.cl. También están las chicas de Namun Chile, que son las que organizan diferentes actividades como cabalgatas, trekking, masaje, yoga, etc. Las podéis seguir en Instagram, Namun Chile, o también ver dentro de la página de Refugio Mamayuca. Ahí están. Este fin de semana del 11, 12, 13 de octubre organizan el tercer encuentro de 13 lunas, actividades enfocadas en solo mujeres. Así que podéis seguir nuevamente a refugiomamayuca.cl y ver lo rico y disfrutar del placer de un fin de semana exquisito. Además que es un fin de semana largo, así que qué mejor que disfrutar en la naturaleza. Y para el desarrollo personal nos encontramos con el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano, un lugar que queda en La Reina. Podéis seguir su página centroexperiencial.com, Instagram Centro Experiencial. Aquí se desarrollan diferentes actividades para el desarrollo personal, como bien lo dije al inicio, o para ser facilitador de grupos con enfoque humanista transpersonal y también terapeuta de trabajo corporal y emocional. Podéis ver todas las actividades en su página centroexperiencial.com. Y hoy miércoles de octubre, miércoles caluroso, como ya todos sabéis, están los tiempos muy raros últimamente. El invierno ha acabado demasiado pronto, llegó el sol, el calor, sudamos. Y llegar aquí a este centro de Huelén, Providencia, la calle Huelén, un lugar antiguo, precioso, donde nos recoge con sus cafeterías, la gente camina por las calles, las humanidades, la vida. Llegar aquí en el metro, subirme al centro de la tierra, para mí es como entrar al centro del corazón, donde te encuentras con diferentes vidas que están ahí en los metros, ¿no? Con sus celulares, sus libros, la gente que se dirige a diferentes lugares. Y ahí iba yo leyendo, porque siempre me llevo libros para leer y hacer más ameno el viaje, Krishnamurti, sobre el amor y la soledad. Y me encuentro con uno de los pasajes que nos habla y dice sobre la felicidad. Y habla de la felicidad y dice que esta está más allá del placer, que existe la belleza, que no es la expresión de una mente ingeniosa, sino la belleza que se nos manifiesta cuando la mente se halla en completo silencio. Está lloviendo y se puede escuchar el chapoteo de las gotas. Uno puede escucharlo con sus oídos o puede escucharlo desde ese profundo silencio. Si lo escucha con la mente en completo silencio, entonces la belleza de ese sonido es tal cual que no puede expresarse con palabras o sobre un lienzo, porque esta belleza es algo que está más allá de la autoexpresión. El amor es, obviamente, bienaventuranza, la cual no es placer. Sobre el amor y la soledad, de Krishnamurti. Claro, y aquí nos lleva a esto, ¿no? De escuchar más allá con el corazón, con ese silencio, con ese estar entregados en totalidad. Y qué mejor para hablar de esto, sobre la felicidad, sobre la ciencia que incluye la felicidad, cómo la felicidad está en nosotros, en vosotros, cómo hacerla propia en esta única y maravillosa vida que tenemos hoy aquí en nuestras manos. Cuáles son aquellos factores que nosotros a veces creemos que son las características que nos hacen ser infelices, aquellos mitos que hay sobre la felicidad, que a veces creemos que es porque no tenemos un trabajo, un amor, dinero, etc. Y para ello hemos traído un experto en ciencia
y felicidad, que es Gabriel Narvajo. Hola, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, gracias François por la invitación, un placer estar aquí y gracias a Radio Lab también por haberme invitado. Así que feliz de poder conversar contigo estos temas que son tan importantes y que ha avanzado tanto la ciencia en los últimos años, entregando las claves, digamos, para poder avanzar en el bienestar, en la felicidad y el florecimiento humano, que también obviamente aplica a los equipos y a las organizaciones. No solo ha avanzado en los temas personales, los temas humanos, sino también en lo que es las relaciones, los equipos y lo que eso impacta en las empresas también y organizaciones. Gabriel Narvaja, tú trabajaste por más de 20 años en compañías multinacionales muy famosas, liderando, bueno, eres ingeniero comercial, y te quería preguntar, ¿en qué momento se abre en ti la curiosidad, te empieza a hacer, empieza a sonar esto de la psicología positiva, de la felicidad, te empiezas a involucrar más en la neurociencia también? Bueno, en realidad parte exactamente, François, son más de 20 años de experiencia corporativa y en realidad el inicio parte yo creo con la observación. Parte con la observación y como tú muy bien dijiste, con la curiosidad. La curiosidad que uno al final la quiere llevar a aplicar, ¿no? Porque el gran tema de la curiosidad es que sea aplicada, ¿no? Siempre decimos que el gran secreto de los CEO en la empresa se ha descubierto, más allá de su visión estratégica, su capacidad de liderar, de dirigir, entre otras grandes cosas, el gran secreto siempre digo es la curiosidad aplicada de los CEO. Y de alguna manera yo tenía eso adentro, esa curiosidad y esa observación. La capacidad que hoy se está haciendo más relevante que nunca, la capacidad de poder observar. Y eso me fue llevando, cuando uno observa, cuando uno es curioso, a empezar a avanzar en los temas que me fueron acercando a la ciencia, los temas que de alguna manera poder buscar o querer encontrar respuestas a esas preguntas que muchas veces yo mismo no encontraba y a veces no encontramos. Y bueno, uno va buscando los caminos para poder encontrar esas respuestas para... ¿Qué fue lo que observaste en tu trabajo en las multinacionales cuando tenías... ¿Qué fue lo que observaste que te hizo buscar por otro lado, que se abrió esa curiosidad? ¿Qué fue lo que viste quizás en ese momento en tu empresa? Lo que observé particularmente es lo especulativo. Venimos de una historia y que me pasó estar ahí 20 años, digamos, de alguna manera. Empecé a ver que muchos de los temas que gestionábamos o en los cuales trabajábamos, había mucha especulación. ¿A qué me refiero con especulación? Que había temas que funcionaban y los mismos temas o las mismas explicaciones o respuestas a veces no funcionaban. Entonces, me tocó estar muchos años, y hoy día sigue igual, digamos, ¿no? Porque el management y la gente nos estamos acercando, y mismo las personas nos estamos acercando lentamente a la ciencia está irrumpiendo mucho en las personas, en el mundo, digamos, en el mundo de a pie, y también las organizaciones. Siempre el management estuvo muy alejado de la ciencia, más basándose en opiniones de expertos y muchas veces en mitos, leyendas o creencias realmente que después se veían que eran creencias. Entonces, un poquito eso, lo especulativo, ¿no? Ver cómo a veces hacíamos cosas que funcionaban y muchas veces no funcionaban y supuestamente eran cosas validadas o de opiniones de expertos mundiales, digamos, que generaban este tipo de... ¿Con qué te encontraste cuando miraste un poco desde otra mirada, desde otro lado, cuando te fuiste acercando a otra vertiente? Empecé a darle más valor, empecé a encontrar algunas respuestas que antes no encontraba. Con esto no quiero decir que la ciencia al final hoy explica todo. Hoy estamos hablando de mundo multidisciplinar, ¿sí? Y lo mismo para las personas, ¿no? Acá cuando hablo de las personas, hablo de personas, equipos, y al final se expande. Estamos en un mundo donde es multidisciplinar, donde se integran los conocimientos. Y la ciencia está aportando mucho, muchísimo, pero también siguen aportando otras áreas como la filosofía, la sociología, las humanidades en general, que de alguna manera ayuda a buscar estas respuestas o a entender un poquito más la realidad, si podemos decirle, porque la realidad es difícil de alcanzar, pero al menos nos acerca un poquito más a la realidad. ¿Y en qué te ayudó a ti, Gabriel? A mí concretamente me ayudó a tomar perspectiva, me ayudó de alguna manera a iluminar un poquito esa realidad. Uno de alguna manera cuando no tiene las herramientas o cuando no tiene esas herramientas científicas o esta multidisciplinaridad, de alguna manera siente que uno va caminando en la penumbra, uno va caminando como en la sombra. Y cuando uno puede empezar a integrar, empieza a ver estos avances, lo que nos está proponiendo la ciencia. ¿Qué aspectos específicamente iluminaste? Mi mirada. Mi mirada, mi observación. Y obviamente eso se trasluce, François, en gestión, ¿no? Cuando
Cuando uno empieza a tener más herramientas y empieza a iluminar un poquito el camino o verlo con un poquito más de luz, al fin del día uno puede gestionar y tomar mejores decisiones. Yo creo que en el mundo del emprendimiento, en el mundo de las empresas, en el mundo de las organizaciones, cuando empezamos a iluminar, al fin del día nos lleva a poder tomar mejores decisiones y poder gestionar con mayor asertividad. Esto es muy importante y vuelvo a cuando comenzamos lo que dije al principio. Venimos de muchas décadas y muchos años, tanto con las personas como los equipos y las organizaciones, gestionando en el mundo especulativo. Las cosas a veces funcionan y a veces no funcionan. Con todos los costos que eso tiene en tiempo, en inversión financiera, en expectativas, etc. Entonces, cuando empezamos a tener un poquito más, siempre aclarando que las certezas, decimos desde el punto de vista filosófico, no existen. Hoy las certezas no existen, y más en el mundo exponencial que estamos viviendo, con una lógica exponencial y no lineal, y los cambios son tan disruptivos que hablar de certeza no sería correcto, pero la filosofía dice no hay certezas, evidentemente, pero sí nos ayuda a acercarnos un poquito más y a gestionar con un poquito más de asertividad. Entonces, terminamos tomando mejores decisiones, tanto los emprendedores, las empresas, los equipos y las personas para nuestra vida. Tomar mejores decisiones para poder avanzar en nuestra vida. ¿Cómo podemos tomar estas mejores decisiones? ¿Cuáles son aspectos, qué aspectos son los que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones en nuestra vida? Bueno, es muy importante, uno de los aspectos importantes que hoy está que tiene mucha relevancia, y más en el mundo que estamos viviendo, que le podemos decir que es un mundo anacrónico y un mundo de transición muy importante por los cambios tecnológicos digitales que están sucediendo, la famosa revolución 4.0, y también los cambios en lo humano, François, porque está habiendo cambios muy importantes en el conocimiento que estamos teniendo de las personas, ¿no? La neurociencia está aportando mucho, nos está iluminando mucho, pese que sabemos muy poquito del cerebro. Hoy se sabe muy poquito del cerebro. Realmente se considera el cerebro como la estructura más compleja del universo. ¿Sí? Sabemos más del universo, que sabemos bien poco también, que del propio cerebro, que nuestro propio cerebro. Entonces, pero lo poquito que sabemos del cerebro y lo que se ha avanzado es extraordinario en el aporte que nos está dando en el conocimiento nuestro como personas, en nuestras percepciones, nuestro comportamiento, nuestra manera de decidir, nuestra memoria, etc. Y esos grandes avances nos está ayudando obviamente a avanzar. Lo mismo la psicología positiva científica, lo mismo nos está ayudando mucho en el entendimiento emocional, comportamental, social de nuestras relaciones. Entonces al final eso nos está ayudando mucho a tomar mejores decisiones. Y nunca hay que olvidar, esto creo que es muy importante, lo que nos ayuda al pensamiento reflexivo y crítico. Porque la ciencia de alguna manera, que a los que no están en la ciencia les genera un poquito de desesperación, porque dicen, ¿no? La ciencia al final termina siendo una planilla en Excel, donde está todo encuadrado, donde sé que si aprieto acá, pasa en esta celda tanto, y si toco esta celda, sucede esta en la otra. Entonces genera, a la gente que no está en la ciencia les genera un poquito de desesperación. Entonces la filosofía, la sociología, las humanidades nos ayudan en ese pensamiento reflexivo y crítico, en generar las preguntas, en buscar respuestas que a veces no están, pero esa búsqueda incansable de respuestas que al fin del día nos lleva en un mejor camino y nos lleva a avanzar como personas y como humanidad, digamos, ¿no? Antes, Gabriel, mencionaste que no sabemos mucho del cerebro. ¿Cuántos cerebros tiene el ser humano? Bueno, hoy seguimos avanzando, ¿no? Pero hoy por lo menos se está hablando de 5 cerebros. Dicen que uno de esos cerebros es el corazón, ¿es así? Es el corazón, muy bien, François, como tú dices, es el corazón. Y hoy el corazón se calcula que tiene 40.000 neuronas. Y entonces es muy simpático cuando uno relaciona y empezamos a avanzar. Lo interesante acá, François, del cerebro es que el cerebro trabaja en red, ¿sí? Generalmente solemos hablar, o se suele hablar del cerebro reptilíneo, ¿no? Reptiliano, el neocórtex, el cerebro límbico, que está relacionado con la parte emocional, el intestino, que el gut, como le dicen en inglés, y el corazón. Pero acá lo interesante cuando se habla, porque se suele hablar de como si fueran estancos, ¿no? El reptiliano, el neocórtex, y trabaja en red. El cerebro, por ejemplo, el corazón, y yendo al punto del corazón, es bidireccional con el cerebro. Tiene camino de ida y vuelta. Entonces, es muy linda la frase cuando decíamos hablar desde las entrañas, ¿no? Cuando uno habla de las entrañas en el intestino, o cuando uno habla desde el corazón, al fin del día lo que estamos diciendo, esa conexión íntima con el cerebro, estamos hablando del cerebro. Se acerca un poco más también a la filosofía oriental, quizás a la medicina china, cómo piensan
estas filosofías más orientales que integran todo, que integran la naturaleza dentro del ser humano, que todo está relacionado, interrelacionado, porque en el occidente se ha hecho esto de todo separarlo. Es como cuando vamos al médico y hay un especialista de la mano, del dedo, de la uña, de la pestaña, vamos, está todo pero muy segmentado, y los chinos dicen que todo eso está unificado, y aquí todos somos una red. Es como también ver la vida, ¿no? Como que somos seres individuales, y que es lo que a eso hemos llegado, como más a ser vivir solos en vez de vivir conectados, la red, la tribu. Exactamente. La comunidad. Somos un sistema. Claro, un neurocientífico te diría, François, que somos cerebro. Cerebro entendido como hoy podemos hablar de 5, pero somos cerebro. Un filósofo te diría, por ejemplo, ahora hay una nueva tendencia al nuevo realismo de Marcus Gabriel, que es uno de los principales exponentes alemán. Es hoy el filósofo probablemente más famoso en este momento de Alemania, de 40 años, bastante joven, que habla del nuevo realismo, que dice, no solo somos cerebro, no solo somos lenguaje, hay pensamiento que no es lenguaje, no solo somos cerebro, sabemos muy poquito del cerebro. Él mismo está rodeado de filósofos, pero rodeado de neurocientíficos. Entonces, de alguna manera, somos un sistema del cual muchas cosas todavía no conocemos, ¿no? Pero sí hemos avanzado mucho, y eso es lo interesante, digamos, que avanzamos y estamos avanzando de manera exponencial, ¿no? Cada vez entendemos más, pese a que nos falta mucho, y eso nos ayuda al fin del día a avanzar como personas, ¿no? Sí, Gabriel, tú has escrito un libro que se llama 10 claves para una era post-organizacional. Ahora estás desarrollando, ya terminando tu segundo libro, que va a salir ahora a final de año, tengo entendido, donde quieres hacer... ¿qué es lo que tú quieres aportar con este segundo libro? Quiero aportar una nueva mirada un poquito a cómo están evolucionando las organizaciones, y un poquito mi nueva mirada de hacia dónde van las organizaciones y cuál sería el futuro, o cuáles serían las organizaciones del futuro. ¿Qué características, qué tiene que suceder para que las organizaciones del futuro, digamos, avancen y sean organizaciones no solo más humanas, sino alineadas con el futuro que estamos viendo humano, organizacional, de los equipos, etcétera? Claro, como tú bien decías al inicio, estamos en una época de crisis, estamos un poco retrógradas, las organizaciones a veces se quedan, o todo, la humanidad, no sabemos cómo enfrentar este nuevo cambio que está habiendo a todo nivel. ¿Cuáles tú crees que son aspectos a integrar ahora en las organizaciones para el futuro? Las organizaciones, de alguna manera, hoy decimos que están en un anacronismo. Hay un desfasaje en cuanto a la tecnología, ¿no? La revolución tecnológica que está sucediendo a nivel mundial. Hoy las organizaciones están retrasadas o están tratando de avanzar, alinearse, incorporando, y muy desfasadas, no solo la tecnología y lo digital, la revolución tecnológica digital, sino también en el conocimiento. El conocimiento científico está impactando transversalmente todos los aspectos, y lo mismo las organizaciones, los ejecutivos están corriendo con la lengua afuera detrás de estas tendencias, tratando de ver qué está pasando, y eso genera el poder transformador de las organizaciones también, ¿no? Y lo que están haciendo. Entonces, anacronismo en estos 4 aspectos que se está dando, al fin del día, de ir detrás con la lengua afuera, corriendo detrás de un mundo que está cambiando de manera disruptiva y exponencial. Entonces, primeros aspectos a incorporar, obviamente, todo lo que tiene que ver con lo tecnológico digital, que no es decir, hoy incorporo ciertas tecnologías, es el DNA, es el ADN. Hoy las compañías tienen que tener el ADN porque está atravesando todos los aspectos de la vida humana y de los negocios. La tecnología y lo digital, ya no es nada nuevo lo que estoy diciendo, pero es muy importante que sea la base, el pilar fundamental, y no incorporo un gerente de tecnología que esté avanzado en lo digital, sino parte de la base. Y hay un segundo aspecto que me gustaría destacar, que es justamente esto, lo que estamos avanzando en la ciencia con respecto a qué hace que las personas, los líderes, den lo mejor de sí, y las compañías sean compañías más inclusivas, ¿sí? Con una lógica contributoria, inclusiva, de múltiple impacto, no solo impacto económico, ambiental y social, sino planetario, humano, etcétera, ¿no? Compañías mucho más humanas, con mayor impacto y con cambios fundamentales que tienen que ver, que hoy se discute mucho con el tema de la jerarquía, ¿no? Compañías más que empiezan a tener una estructura más de clanes, de tribus, de células, ¿no? Que también se usa la palabra redarquía, ¿no? De trabajo en red, donde se empieza a horizontalizar las organizaciones y no tan jerárquicas, que sabemos lo que produce la jerarquía, digamos, ¿no? Entonces,
empezar a avanzar en estos nuevos conocimientos de alguna manera. O sea, que nos va eso llevando... implicaría un trabajo más en equipo, un trabajo más horizontal, no donde vaya en pirámide y está tanto el líder, o igualmente hay un líder, siempre tiene que haber un líder. Líder situacionales o líder de distintas células, de distintos proyectos, pero el líder como lo conocimos hasta ahora realmente no va a ser. Es más, nosotros venimos en una transición, François, que todavía, por eso hablo del anacronismo, venimos del famoso gerente, jefe gerente, pasamos a una instancia del líder, que hoy las organizaciones todavía, muchas organizaciones no han llegado a la etapa de líder, no han llegado a la etapa de líder, tener líderes realmente, como mencionaba antes, ¿no? Con estos conocimientos de las personas, de los comportamientos, con un conocimiento científico. Al fin del día, un líder hoy tiene que tener una base científica en el conocimiento sistémico, obviamente, integrando, multidisciplinar, integrando, pero un conocimiento acabado y profundo de lo que somos las personas. Difícilmente alguien puede liderar si no sabe cómo una persona puede dar lo mejor de sí, cómo una persona puede desarrollar su fortaleza, su talento. O sea, es necesario, según tú, un trabajo interno complementario al trabajo laboral, a todo. Exactamente. Y como te mencionaba, en la etapa del líder, y después tenemos una tercera etapa que se le podría llamar el neurolíder o el líder basado en evidencia científica. Entonces, estamos en esas tres etapas, todavía estamos en el gerente jefe, y el gerente al final es el que gestiona recursos, gestiona a las personas, gestiona proyectos. Y estuvimos muchas décadas con el gerente. Y seguimos con el gerente que gestiona muy bien, que maneja recursos, pero no el líder, ¿no? El líder que realmente tiene ese conocimiento, un líder que tome la decisión de manera deliberada, consciente, responsable, de que va a generar un impacto real, que primero lo tiene que generar él, ¿no? Acá no digo nada nuevo tampoco el trabajo interior, pero pese a que está muy dicho, no sucede. Entonces el líder que trabaja conscientemente, y para eso se necesitan herramientas, un líder distinto, un líder donde el poder era el control, un líder donde pasa al que el poder es el conocimiento, a un líder actual, como le llamamos los líderes brain friendly, ¿no? Cerebro amigables, donde ya el poder pasa a ser la imaginación, la creación, el espíritu emprendedor. Por eso hoy cuando hablamos de las habilidades del siglo XXI, que se le llama no las STEM, las STEAM, donde se le agrega la A de arte, la A de las humanidades, ¿no? Que tiene que ver con las artes, que es tan importante en el pensamiento reflexivo y crítico. Hablamos mucho del pensamiento reflexivo y crítico, pero hay que incorporar el arte en general, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el arte, que son varias artes, son 10 hoy día, no es solo la pintura, sino son muchas artes, porque nos ayuda a cuestionarnos. El arte nos ayuda a reflexionar, a tener un pensamiento crítico. Entonces las STEAM, que se le suman las habilidades de estos líderes basados en evidencia, y se le suma el espíritu emprendedor, que hoy es tan importante. Entonces el líder nuevo no se basa en el conocimiento, obviamente el conocimiento sigue estando, no se basa en el control, sino en la imaginación, en la creatividad, en la innovación, como unos grandes, en ese pensamiento instintivo, en esa intuición que hoy es tan importante y que la intuición ya se acerca tanto a la ciencia para tomar decisiones, para ser una mejor persona y obviamente poder llevar a la gente que al fin del día eso lleva a resultados extraordinarios. Esas capacidades que al emprendedor las puede llevar a lograr resultados extraordinarios en lo que están haciendo. Más que nada un emprendedor que necesita muchas de esas capacidades. Bueno, mencionas el arte para cultivar también al ser humano y que el arte compone otras 10 aristas a la vez. ¿Qué otros aspectos son importantes para el ser humano, según tú, según la ciencia y la felicidad, según tu investigación, para desarrollarse más en su potencial? Bueno, y en el bienestar. Bueno, gracias. Es bueno ese punto y muy importante que al fin del día va relacionado con esto de un líder, ¿no? Que el líder... Uno de los grandes aspectos, François, tiene que ver con las emociones. Hoy en este último tiempo ha avanzado mucho. La inteligencia emocional la venimos hablando desde Goleman hace más de 20 años, ya conocido, pero la ciencia sigue avanzando. Entonces, si nos quedamos con el libro de Goleman de hace 25 años, nos quedamos. Lo interesante es cómo está avanzando la ciencia en todo el entendimiento, no solo de inteligencia emocional, ¿no? Sino la maximización del bienestar emocional. Y este es un gran aspecto. ¿En qué sentido? Hoy sabemos que las emociones generan 3 grandes aspectos: ampliación de recursos psicológicos, intelectuales, físicos, emocionales y relacionales. ¿Sí? Entonces, cuando experimentamos emociones, en este caso positivas, se amplían en nuestro cerebro, es como decimos, se amplía el cerebro y no se estrecha, porque generalmente el cerebro se estrecha con las emociones negativas, genera cortisol y ahora podemos ver qué es lo que genera. Se amplía el cerebro y las emociones positivas generan estos recursos, incrementan estos recursos en las personas. En segunda instancia, es una espiral
ascendente, positivo-ascendente. A la medida que empezamos a experimentar emociones positivas, se genera una espiral ascendente positivo. Es cada vez más alto la sensación de bienestar, el motor, porque las emociones son el motor humano. El motor del auto, como el motor es al auto, las emociones positivas son el motor humano. Es lo que nos moviliza, es lo que el emprendedor le da ese ímpetu. El emprendedor puede tener una gran idea, puede tener un gran proceso, pero si no tiene ese motor, a la cuarta puerta que le cierran, deja el proyecto en el escritorio y se va a la casa y empieza con otra cosa. Es esa convicción, es ese motor, esa fortaleza, esa emoción que genera que ante me cierren las puertas, sigo golpeando puertas hasta que las cosas sucedan. Parte con las emociones positivas. Y las emociones positivas tienen distintos aspectos. Hay emociones de alta activación y emociones de baja activación. Lo mismo hay emociones negativas de alta activación y de baja activación. Las emociones positivas, aparte de generar la espiral ascendente y el aumento de recursos, genera un tercer aspecto muy importante. Deshace los efectos fisiológicos de las emociones negativas. ¿Cuáles serían esas emociones positivas? Y ahí voy, que se llama undoing. En inglés se le llama undoing, deshace ese efecto fisiológico. Y esas emociones positivas, el optimismo, la alegría, el orgullo, son varias emociones que de alguna manera nos movilizan. Y lo que sí es importante, François... ¿Y cómo puedo contactarme con esas emociones? ¿Cuáles son los recursos que puedo usar? ¿Cómo se trabajan? Bueno, ¿qué aspectos me ayudan a fortalecerlos? Bueno, las emociones aparecen, ¿no? Las tenemos, son parte nuestra, aparecen. Como decía, aquí quiero mencionar un gran biólogo chileno, lo voy a mencionar, que acá todos los conocen, pero no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonamos para justificar u ocultar las emociones que nos aparecen en nuestro accionar o en nuestras acciones. Entonces somos seres emocionales, las emociones nos aparecen. Entonces lo primero es identificar las emociones, identificar, ser consciente de las emociones que tenemos. Porque esa conciencia, nombrarlas, decir, bueno, estoy enojado, tengo miedo, estoy triste, estoy alegre, estoy optimista del futuro, tengo paz, tengo calma. Entonces primero identificar, ser consciente. Después nombrarlas. Al nombrarlas uno ayuda, ¿no? El lenguaje nos ayuda en este caso al nombrarlas a ser más conscientes de esas emociones. Después empezar a usarlas. Y después gestionarlas. Al fin del día, al final es cómo gestionamos nuestras emociones, que al final se termina relacionando con la inteligencia emocional. ¿Cómo gestiono de manera consciente mis emociones? ¿Para qué? Para alinearme con mis objetivos, para alinearme con mi emprendimiento, para alinearme con lo que quiero lograr en la vida. En la manera que eso puedo gestionar, de alguna manera estoy maximizo mi bienestar emocional, incremento mi inteligencia emocional y logro los objetivos y lo que quiero proponerme, lo que me propongo en la vida. Porque de otra manera, las emociones negativas, que no quiere decir que no tienen que estar, porque las emociones negativas también son parte. Hay momentos que es bueno tener miedo, hay momentos que es bueno estar triste, pero hay que disminuir la frecuencia de las emociones negativas. ¿Por qué hay que disminuirlo? ¿En qué nos afecta si estamos constantemente en un estado de miedo? Porque las emociones negativas nos generan el estrechamiento del cerebro y nos sale lo mejor de nuestro. Las emociones negativas nos generan una situación de amenaza, nos generan una situación de indefensión de alguna manera. Entonces es bueno que estén, pero tenemos que tratar de disminuir la frecuencia. No ausencia, no significa ausencia, sino disminuir frecuencia y aumentar la frecuencia de emociones positivas, que es lo que nos va a llevar a lograr nuestros objetivos. En un estado de tristeza difícilmente podamos lograr llevar adelante un emprendimiento o ser un gran líder o ser un gran trabajador que se desempeña de manera extraordinaria en un equipo. Tendré momentos de tristeza, pero tendré que activar mis emociones positivas para poder ir en busca de ese objetivo que quiero lograr. ¿Cómo puedo activar esas emociones positivas? Las emociones aparecen. Lo que sí tenemos que generar, bueno, hay ciertos comportamientos, pensamientos que generan las emociones. De alguna manera es una red, pero es muy importante lo que pensamos, de alguna manera está en red con lo emocional, termina transformándose también en emociones. Y esto es la interpretación, François, y me gusta lo que me estás comentando, es la interpretación que hacemos de nuestra vida y la realidad. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, sino cómo interpretamos esa realidad. Y a mí me gustaría contar una historia de, lo ubicas, me imagino que lo conocen todos, a Thomas Alva Edison, que fue un gran inventor del siglo XX, que tuvo 1093 patentes en Estados Unidos y otras en Europa. Cuando era niño, nace en 1847 en Ohio, a los 8 años se va a Michigan con su familia y entra al colegio en Michigan, y entra al colegio a las 12 semanas
vuelve a la casa después de 3 meses en el colegio, y en el colegio le dicen un día, el último día en este caso de colegio, le dan una carta para que le dé, Thomas Alva le dé a la mamá. Le dice, no la leas, que la lea tu mamá, pero llévale esta carta a tu mamá. No eran épocas de email, no eran épocas de redes sociales, era la cartita escrita que le lleva a la mamá. Bueno, va el niño Thomas, le lleva la carta a la mamá se pone a leerla al lado de él y se pone a llorar. Entonces el niño Thomas dice, mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Le dice, bueno, estoy llorando porque en el colegio me acaban de decir que tú eres un genio y que no puedo, no te puedo tener más en el colegio, que te voy a tener que enseñar a partir de ahora, te voy a tener que empezar a enseñar yo. Bueno, el niño Thomas se puso contento, soy un genio, bueno, me va a enseñar mamá, y se pone a avanzar en su vida, el niño empieza a investigar, empieza a ser muy curioso, era Thomas, empieza, bueno, hasta que se transforma lentamente en su adolescencia en un investigador, digamos, en un creativo, un imaginador, y empieza a poquito a meterse en el mundo de la innovación y de sus descubrimientos, sus ideas. A los 23, 24 años de Thomas, él ya un joven adulto, fallece la mamá. Thomas va con sus hermanos, porque eran varios hermanos, van a buscar las cosas de la madre para ordenar un poquito sus cosas, y encuentra la carta, un pedacito de la carta que la mamá le había leído, y lo que decía la carta es que el niño Thomas era un enfermo mental y que lo tenía que dejar en la casa porque yo no lo podía tener en el colegio. Entonces, moraleja, lo importante de la interpretación de la vida, la madre lo hizo por amor, la transformación que genera de un amor incondicional hacia su hijo, pero en el fondo la ciencia muestra cómo nuestra interpretación de la realidad genera la realidad que queremos. Es muy importante lo que estás diciendo. Entonces genera lo que somos. Efectivamente, ahí está también relacionado a las etiquetas, los juicios que les hacemos a los seres humanos, ¿no? Ahí, claro, efectivamente, muchas veces el colegio ha sido represor, ha sido... muchos de nosotros decimos, no, yo no soy bueno para esto porque en el colegio siempre me dijeron que yo era mala para el arte, para la música, para el baile, para las matemáticas, para aquí, para allá. Y quizás no es que somos malos, a lo mejor en ese momento no nos encontrábamos con nuestras capacidades. Bueno, si nos empiezan a decir eres bueno, pues a lo mejor empiezo a buscar recursos y me lo creo y quiero florecer en ello. Bueno, un poquito, hay una frase muy bonita de Virgilio que dice, creen porque creen que pueden, pueden porque creen que pueden. O la de Henry Ford, que decía, si crees, estás en lo cierto. Si crees que puedes, François, estás en lo cierto. Y si crees que no puedes, también estás en lo cierto. O sea, que esta madre hizo una transformación increíble con su hijo y ella fue la transformadora de la realidad. La transformación del amor. Porque si le lee esa carta tal cual, quizás el niño se cree eso que dice en la carta, de que él es un enfermo mental, y ahí se hubiera quedado sin hacer nada. Y la madre también dice, bueno, tengo un niño enfermo mental, pues no intento nada, ahí me quedo. Exactamente, y lo que se ha transformado Edison, ¿no? Porque al final uno dice, bueno, hay mucha gente de a pie que al fin del día logra grandes cosas en esta interpretación de su realidad, de su vida. Por eso es clave la interpretación para generar esa emoción. Volviendo a cómo generó la emoción, la interpretación es muy importante para generar emociones. Lo que generó él, ¿no? 1093 patentes, y ha sido probablemente uno de los inventores más importantes de la historia. Entonces, lo importante de esta interpretación, lo importante, digamos, de cómo se generan las emociones en uno de los aspectos, interpretando mi realidad y creyendo, digamos, que está muy relacionado con el sueño. Tú sabes, François, que el sueño se ha estudiado mucho en los últimos años, que se le llama la prospección. Los últimos 4 años, un equipo liderado por Martin Seligman de Harvard y otras universidades. Me ha tocado estar con Martin Seligman, me ha tocado estudiar con él, he tenido la suerte de estar con él, de los pocos que hemos estado con él. Y han avanzado mucho en la prospección, que está muy relacionado con el sueño. Y no con el sueño que hablábamos, no del secreto. Había, ¿no?, el famoso libro del secreto, que sabemos que era más mito y leyenda que otra cosa, sino de cómo realmente la visión positiva, inspirada de futuro, transforma nuestro presente. Entonces no somos pasado. Hoy estamos mucho en esta moda del presente, vivir el presente, que está bien, ¿no? Obviamente, al estar conectado con el presente se genera gratitud de lo que nos está sucediendo. Es muy importante esa mirada presente. Pero lo que nos moviliza realmente, François, es el futuro. No tanto el pasado y no tanto el presente, es el futuro. Es lo que uno está viendo del futuro. ¿Y por qué? La ciencia nos dice, el futuro te genera las emociones presentes y te genera tu comportamiento presente. Porque cuando estás soñando lograr un objetivo, tú te predispones, generas ese motor interno, esas emociones para ir en búsqueda de ese objetivo. Independiente que la realidad de este momento sea una realidad negativa o con muchas adversidades, oscura, porque puede haber en ese momento, en este presente, violencia o, no sé, dificultad económica, etcétera. Pero yo en el momento que sueño y pienso en el futuro, en algo bello o en una posibilidad para mí, se puede generar un cambio, ¿no? Es algo así emocional. O sea,
diríamos que es mayor predictor el futuro de bienestar y de generar ese motor de emociones hacia futuro que el presente y el pasado. Es mayor predictor de éxito, de logro, el futuro que el pasado y el presente. Eso podríamos decir. No quiere decir que una mirada de pasado... ¿Por qué? Porque las emociones las dividimos en 3 estadios. Futuro, presente y pasado. Futuro, optimista, esperanza. Presente, calma, puede ser paz, gratitud. Y pasado, orgullo de mi pasado, etc., ¿no? Las emociones las dimos. Entonces, debiéramos tener esa mirada positiva del pasado. Ya, pero ese debiéramos, ¿qué pasa con una persona que ha sufrido, no sé, tortura, no sé, asesinato, etcétera, en su familia, y en ese pasado está presente? Enfermedades físicas, dificultades económicas, hambre, guerra, no tengo idea. Bueno, ahí aparece la famosa frase que hoy todos la conocemos, que es la resiliencia, ¿no? Y la resiliencia de alguna manera tiene... Esto es importante, lo que no me mata me hace más fuerte, decía Nietzsche, ¿no? Es esos 3 estadios, ¿no? Todos tenemos eventos traumáticos en la vida, o vamos a llamarles eventos que nos hace bajar el funcionamiento. De todo lo que estamos hablando ahora, de alguna manera nos alinea, François, a un funcionamiento óptimo. Los que nos están escuchando de alguna manera, cuando hablamos de emociones positivas, es alinearnos en un funcionamiento óptimo, no en un funcionamiento, vamos a llamarle de baja calidad o no óptimo, ¿no? Que al final no nos ayuda en la consecución de los objetivos que tenemos en la vida, de nuestros sueños, ya sea un emprendimiento, ya sea en un equipo, nosotros como trabajadores, como empresa. Entonces, de alguna manera, la resiliencia es otro aspecto que de alguna manera es que nos ayuda a salir de estos temas. Y tú sabes que hay grandes 3 estadios cuando hay un evento que nos hace bajar el funcionamiento que tenemos como persona. Tú, por ejemplo, François, tienes un funcionamiento determinado. Si le ponemos puntuación de 1 a 10, vamos a poner 8. Vienes a un funcionamiento de 8. Se genera un evento traumático, a la gente se le genera un evento difícil en su vida, pérdida de familiares o lo que fuere, pérdida de un trabajo. Ese funcionamiento baja. Tú bajas de 8 a 4, por ejemplo. Cuando bajas, te vas a mantener un tiempo en ese 4 porque es un momento que requiere de un tiempo probablemente de acomodamiento. Y ahí aparece la resiliencia, entre otros aspectos, que te hace volver a ese funcionamiento óptimo o a ese funcionamiento tuyo. Pero hay 3 caminos posibles cuando tú sales de ese 4 para volver a tu funcionamiento normal. O te quedas en 4, ¿sí? Que te quedas en... Es cuando decimos, bueno, tal persona ya no es la misma de antes. Josefina no es la misma de antes. Carlos ya no es... Desde que tuvo estos problemas no es el mismo de antes. Se quedó en un funcionamiento mucho más bajo. No tuvo esa resiliencia de poder pararse ante los eventos adversos. Un segundo estadio que es volver al funcionamiento que tú tenías, ese 8. La mayoría de las personas, François, vuelve al funcionamiento que tenía. La mayoría, un 65%, aproximadamente 70%, vuelve al funcionamiento. Cuando decimos, yo no podría hacer tal cosa, la gente suele decir muchas veces, yo no podría hacer lo que hizo esa persona, qué increíble cómo se paró. Sí, el 70% todos volvemos a quienes éramos antes. Un 15% se queda en el nivel más bajo. O sea, se queda deprimido, vamos a llamarle. No puede recuperarse, no tiene esa resiliencia, esa fortaleza. La tiene, porque la resiliencia es una condición innata, ¿eh? No es algo que algunos tienen y no. Algunos la tienen más desarrollado, la tienen menos. Entonces un 15% se queda deprimido, el 70% vuelve a su estado natural después de un tiempo, cada uno un tiempo. Y hay otro 15% que florece, flourish en inglés, que es lo que no me matas me hace más fuerte. Lamentablemente es la minoría en porcentaje, pero capitalizo ese evento difícil y me transformo en una mejor persona. Aprendo y me transformo y potencio mi persona y soy una mejor persona. Tengo un mejor funcionamiento en base a estos eventos que me han sucedido. Y acá vuelve el mismo la interpretación de la resiliencia, tiene que ver mucho con la interpretación de la realidad, ¿no? El estilo explicativo que hago de la realidad. El estilo explicativo, un concepto bien desarrollado, el estilo explicativo que hago de la realidad. Entonces tiene mucho que ver con esa recuperación o con ese florecimiento mi estilo explicativo. Interesante ese salto cuantitativo al florecer, que yo creo que sería maravilloso que todos tuviéramos que todos tenemos de alguna manera esa posibilidad, ¿no? De dar de ser ese 15% y ojalá se ampliara y fuera el 20% y el 30% y el 40% y todos llegáramos a ese florecimiento interno. Exactamente, esa es la idea y pasa en todos los aspectos, ¿no? Cuando uno va al mundo organizacional, a los equipos, a las personas, generalmente en muchas cosas es la minoría, ¿no? Como decimos, este mundo anacrónico, la minoría que
que está capaz a la vanguardia en ciertos temas. Entonces, la idea es esa. Ese florecimiento vendría a ser de alguna manera la felicidad que nombrábamos. Y con respecto a eso te quiero preguntar, dentro de la felicidad y todos los componentes que ayudan a la felicidad, esos factores que nos hacen estar más feliz, ¿cuáles son? Bueno, hay 3 aspectos, pero vamos a ir a la felicidad. Hoy llamamos bien. Y hablemos también de esto, de los mitos que hay con respecto a la felicidad, que realmente creemos que nos va a hacer feliz y luego en realidad no nos hace feliz. ¿Dónde está la felicidad en la esencia? Buenísimo. Bueno, la ciencia, tú sabes, François, que ha avanzado mucho en este último tiempo con el tema de la felicidad. Por eso es importante comentar este tema con la evidencia empírica, la ciencia, porque hoy como la palabra, hoy tenemos 3 palabras: bienestar, que no es lo mismo que felicidad, y florecimiento, como podríamos decir un último estadio en esta evolución. Pero la felicidad ha sido una palabra muy, si se me permite, manoseada, mal usada. Entonces, dado eso, hay que tener un poquito de cuidado. Por eso es muy importante ser rigurosos con la ciencia, porque si no entramos en los temas especulativos. Hoy de felicidad habla mucha gente y realmente se sabe poco, o son pocas las personas realmente que tienen la llegada a la ciencia, digamos, lo que ha pasado con la felicidad en los últimos años. Por eso es importante esto, porque si no, uno entra en el terreno especulativo y después las personas, o cuando queremos implementar culturas de bienestar y felicidad en las organizaciones, terminamos este mundo especulativo que gestionamos y a veces no funciona, a veces funciona. Y la felicidad básicamente tiene 3 grandes aspectos que se han descubierto, que uno son las circunstancias. Hoy sabemos que las circunstancias representan el 10% de la felicidad. Lo que estábamos hablando anteriormente, ¿cuáles son las circunstancias actuales en las que nos encontramos? Si hay, ¿no? que estamos en guerra, en el medio de la guerra, o estamos en una circunstancia más estable. Bueno, exactamente. Entonces las circunstancias están relacionadas con el dinero, el género, el clima, la situación social cultural, el IQ, el coeficiente intelectual. Todas esas son circunstancias que realmente el impacto que tiene la felicidad es del 10%. Lo interesante acá es que generalmente vivimos en función de como si ese 10% fuera el 100%. Ahí está la distinción importante. Entonces, le ponemos mucha carga energética a eso. Y en esa generar que ese 10 sea el 100 es donde se genera ese desfasaje con esa situación de plenitud, de vida plena que todos queremos lograr y nunca podemos llegar. Hay que entender que es un camino la felicidad, ¿no? Es un camino al bienestar, la felicidad es un camino, no es algo que logro, sino es un camino de por vida, digamos, ¿no? Que tiene sus baches, y la felicidad no es fácil. No es algo sencillo, es complejo. Tiene que ver con los hábitos. A veces pensamos que la felicidad es estar siempre contento o alegre. Para nada. No tiene que ver con estar sonriendo, hacer chistes o estar festejando los cumpleaños con una torta bonita, ¿no? O sea, la felicidad también incluye e integra la pena, el dolor, la rabia, por supuesto. Otras emociones. Por supuesto, porque es parte de la vida y es parte de lo que nos constituye como seres humanos. La diferencia podría ser que la felicidad integra también lo que es la conciencia de estas emociones. Por supuesto, claro. Y ahí quería llegar. En este 10%, que son las contingencias, solo el 10%. Hay un 50% que es genético, ¿sí? Que viene un rango fijo, no quiere decir que no es modificable, sino que es genético. Es un rango que tenemos nosotros de mínimo y máximo como en términos de felicidad. O sea, si yo soy hija de padre y madre depresivos, suicidas, etcétera, tengo un 50% genético a yo también ser una persona depresiva. No feliz. No necesariamente, no. El rango, tú vienes con un rango genético, pero ese rango, justamente el rango es que tú te puedes mover en ese rango. Hay un rango mínimo en el que tú puedes estar en este momento o no, o en el máximo, y tú te puedes mover del rango mínimo a tu mismo rango máximo. Entonces, en ese movimiento es donde tú vas trabajando tu felicidad. Y acá qué bueno que mencionaste esto, François, de depresivo o no depresivo. Acá es muy importante, y me voy a la neurociencia, que es el tema de la plasticidad humana, la plasticidad cerebral, que se le llama la neuroplasticidad. Generalmente venimos con la creencia acumulada de décadas, de un siglo, digamos, del último siglo, por lo menos en aspectos de neurociencia, de conocimiento del cerebro y psicología, de que las personas, el cerebro es fijo, de que las experiencias tempranas marcan, las experiencias nos marcan. Tuve niño violado, padre violador, no. Niño abusado, padre abusador, no. Niño alcohólico, padre alcohólico, niño después padre alcohólico. No, justamente las experiencias tempranas sabemos que no marcan,
la genética del cerebro no es fijo. Y el efecto neuroplástico, que es un enfoque limitante, ¿no? Empezamos con justamente estas concepciones previas de que vengo de toda esta historia, entonces yo estoy medio destinado a tener esta historia. Lejos la neuroplasticidad, que fue uno de los grandes avances de la neurociencia en los últimos años, nos dice, somos plásticos. ¿Sí? Somos moldeables, cambiantes. El cerebro es plástico y cambiar. se adapta a nuestros... El cerebro cambia físicamente de acuerdo a nuestros pensamientos y nuestras experiencias. Entonces, dado eso, el cerebro es moldeable, es plástico, se resonifican funciones, se expanden funciones, etc. Cambia el volumen, el hipocampo puede crecer en volumen, lo que puede generar que se ensancha en el sentido de que nos genera mayor innovación, mayor bienestar emocional, etcétera, etcétera. Entonces, al fin del día, ese 50% genético define un rango, pero para nada fijo, nada genético, inamovible. Y venimos de una historia de la psicología, por ejemplo, en el caso de la psicología, de las experiencias tempranas marcan, la genética me predispone y me genera un destino determinado, etcétera, ¿no? Entonces hay otros factores que también, así como tú estás mencionando ahora, que puede crecer el hipotálamo y el corazón o los pulmones también se fortalecen si hacemos ejercicios, una alimentación sana también nos ayuda, la práctica de la meditación. Hay ciertos factores externos que nos pueden ayudar a generar mayor bienestar o felicidad a nuestra vida. Sí, bueno, el cerebro, hay como 5 o 6 factores claves que hoy en día la ciencia confirma todo el tiempo y que sabemos del cerebro, que son protectores del cerebro. ¿Sí? Y que de alguna manera después vamos a ver están relacionados con esta parte de la felicidad, que es las actividades intencionadas, que es lo que nosotros gestionamos, incrementa nuestra felicidad y bienestar. La actividad física, como tú mencionas muy bien, François, la actividad física, bueno, hay un estudio, tú sabes, con personas mayores de 60. Tú sabes que a partir de los 65 años el cerebro se desgasta 1% anual. Y hay un estudio que se hizo con personas de 65 años, 2 grupos sedentarios de 65 años, que eran sedentarios y dijeron, bueno, a un grupo lo dejaron sigan sedentarios, no hagan nada, y al otro grupo que empiecen a hacer actividad física. Actividad física es caminar, no significa meterse a hacer un triatlón, es caminar, hacer determinada actividad física. Y compararon, después de un periodo determinado, los que siguieron sedentarios siguieron con este porcentaje de desgaste cerebral, y los que empezaron a hacer actividad física, como yo te mencionaba, el volumen del hipocampo se incrementó y empezaron a tener mucho mejor bienestar. Y no solo eso, empezaron a experimentar la plasticidad cerebral. Empezaron a tener prácticamente mucho menos desgaste y empezaron a funcionar mucho mejor, evidentemente, ¿no? Porque la actividad física no solo impacta en el bienestar, también en los químicos cerebrales. La serotonina, la dopamina, genera los químicos cerebrales o subidones de químicos cerebrales que con un hábito saludable, ¿no? Por eso se hace siempre mucho la comparación, y a mí me gusta hacer la comparación con el cocainómano. El cocainómano lo que genera con la cocaína es el subidón de dopamina. Entonces, cuando después le baja, obviamente con todo lo que genera una droga dependencia en el funcionamiento. O sea, tiene su aspecto rápido de llevarte a esa dopamina y a ese bienestar, pero rápidamente te bajas al inframundo. Exactamente, entonces el gran desafío... A la oscuridad, y aparte te estás dañando. Exactamente. Y haciéndote dependiente. Bueno, dicen que el ejercicio también te provoca una dependencia una vez que lo empiezas a practicar, pero una dependencia positiva. Sí, una dependencia positiva. Como todos los extremos, evidentemente el ejercicio llevado al extremo también genera estrés. Los que realmente hacen un ejercicio más allá de sus posibilidades, genera muchos deportistas, cuando están sobreexigidos, tienen subidas de cortisol o tienen cierto estrés que no es solo físico, también es emocional. O sea, no es solo el físico decir me duelen las piernas, sino también genera estrés emocional. Entonces, en el extremo, evidentemente, o en el extremo a su máximo, evidentemente, también puede generar el efecto contrario. Pero la actividad física está demostrada, François, año a año. Lo único que hace la ciencia es demostrar lo buena que es la actividad física. No hay ningún estudio que esté en contra de lo buena de la ciencia. Pero los efectos del cerebro protector, que yo te decía, son 5. Uno, la actividad física. Otros son las relaciones humanas positivas, afectivas. Eso ensancha el cerebro y también genera... Juntarse con amigos, compartir con la familia. Juntar con amigos, compartir con la familia. Hacer paseos, ir a la naturaleza. No comprar cosas, comprar experiencias. Esas relaciones no solo con las personas, sino comprar experiencias con los afectos, con los amigos, que genera mayor bienestar que comprar cosas que nos adaptamos rápidamente a las cosas y perdemos esa gratificación. Sacar al cerebro de la zona de confort es un aspecto protector del cerebro, que es aprender cosas nuevas todo el tiempo.
¿sí? Y no tiene que ver con lo que hacemos, que eso no nos genera mucho esfuerzo, sino con aprender un idioma nuevo si no lo sabemos, un instrumento musical nuevo. O sea, ponerse nuevas metas más desafiantes en la vida. Todos efectos protectores que hoy están prácticamente no tienen discusión y que nos ayudan a mejorar. Y este 40% de actividades intencionadas que nos lleva este 50 y este 40 que son las actividades intencionadas, nos ayuda a tener un mayor bienestar. Por ejemplo, la gratitud. La gratitud es algo que está muy estudiado y que nos lleva a agradecer día a día lo que tenemos en la vida, escribirlo. Un gran hábito es poder escribir al final del día, aunque sea 3 renglones, agradezco por esto. Hoy yo a la noche llego y agradezco esta entrevista que me hicieron. Muy importante, porque estamos acostumbrados el día de hoy a estar siempre como en lo que nos falta, en la carencia. Ay, necesito, me falta. El día que tenga esto voy a ser feliz. El día que lo logre. ¿Qué pasa con esos aspectos de que creemos que nos van a hacer felices? Que puede ser el sueño de la casa propia, el sueño de mejorar el coche, de casarse, etcétera. Bueno, al final, qué bueno, y es lo que nos sucede, ¿no? Buscamos en esas circunstancias nuestra felicidad o nuestro bienestar. Y esas cosas, lo interesante que genera adaptación que le llamamos hedónica. Porque al fin del día son placeres. Y hay placeres placeres corporales y placeres superiores. Pero al fin del día son placeres. Y los placeres que son muy buenos, porque los placeres ayudan también en el bienestar y en esa felicidad, pero el placer tiene una particularidad. Tiene esa adaptación que se llama hedónica, que es de corto plazo. Desaparece el placer y desaparece el estímulo positivo que a ti te está generando ese placer en el momento que se va. O sea, si tú estás tomando un café en este momento placentero, terminamos esta entrevista, que en mi caso es muy placentera y te agradezco mucho, termina la entrevista y a mí se me terminó el placer de la entrevista y vuelvo a foja cero. Entonces necesito consumir otra cosa que me dé placer. Exactamente, entonces estamos en este círculo de placeres. Que ahí también se introduce este mundo globalizado que nos mete cosas para comprar y que sabe que necesitamos cosas para calmar esa ansiedad. Claro, y generalmente satisfacer ese placer momentáneo. Y los placeres los relacionamos generalmente con las cosas. Ahí está el tema de la adaptación hedónica, ¿no? Las cosas, comprarme la casa, como tú muy bien decías, comprarme el auto. Y por ejemplo, la compra de una casa se calcula entre 4 y 6 meses que tiene adaptación, el placer que me genera la nueva casa, bonita, y después vuelvo a foja cero. Y después necesito otra casa mejor, más grande. Otra cosa más grande. Y así otro periodo, y sí, tengo las posibilidades económicas, y de ahí va a venir otro, y otro. Y ahí aparece la comparación social, ¿no? Porque también en la compra de cosas, uno de los aspectos negativos que le llamamos la rumiación y la comparación social. No solo que compra cosas... O sea, esto debe estar muy estudiado por las multinacionales que venden y saben precisamente por dónde atacar para que nosotros caigamos en la compra. Bueno, el marketing bien hecho, digamos, va para este lado, pero esta comparación social genera lo mismo. Compro cosas, y no solo que compro cosas, miro al vecino. Y siempre el vecino tiene el jardín más verde, que ya sabemos, la piscina más grande, ¿no? El parque más grande, y la mujer tiene el auto más grande. ¿Sí? La mujer del vecino también tiene el auto más grande. Entonces, al final, siempre tenemos esa mirada de que es mejor lo de al lado, y no solo compramos cosas, sino que empezamos en esa comparación social que es más bien negativa que positiva. Porque generalmente lo positivo tiene que ver con la felicidad eudemónica, que tiene que ver más con las gratificaciones personales, que muchas veces requieren mucho esfuerzo. Un objetivo de largo plazo, que puede ser lograr un título, o lograr un gran objetivo, un sueño, un emprendimiento, lograr ciertos objetivos y metas con un emprendimiento que tanto esfuerzo, en el momento que empiezo a lograr y veo el impacto con el emprendimiento, logro lo que quería, genera una gratificación que esa sí no es pasajera en 2 o 3 meses, una gratificación que suelen ser de largo plazo. Es como el mindfulness, ¿no? Que genera esa paz y calma, esa atención presente y consciente que genera efectos más a largo plazo que de corto plazo, como puede ser comprar cosas y mirar y compararme, rumiar, compararme socialmente, de todas maneras. Pero esa gratitud, ese optimismo, cultivar el optimismo, no solo expresar gratitud, cultivar el optimismo también nos alinea mucho con la felicidad. Aprender a perdonar. Mandela, cuando salió de prisión, decía: yo cuando salí de prisión sabía que si no perdonaba a mis opresores continuaría en prisión. Es perdonar. Sabía que iba a seguir prisionero de sí mismo, porque es perdonarse un poco a sí mismo para perdonar al otro. ¿Y por qué es perdonar a sí mismo? Cuando uno se perdona, de alguna manera se está sacando las emociones negativas, porque cuando uno o cualquiera de los que nos está escuchando sufre un daño o tiene algún evento adverso, a uno le genera emociones negativas, de rencor, ¿no? De resentimiento,
o de venganza, si alguien le Es hizo... difícil cuando hablamos del perdón, claro, entiendo querer perdonar al que fue tu maltratador, tu agresor. Es difícil eso, pero lo puedo entender desde un lugar yo de... Claro, el otro en el fondo reaccionó desde quizás su inconsciencia, desde su ignorancia, desde que no tenía idea lo que hacía, como ha sucedido todo el tiempo. Me imagino que si tuvieran un grado de conciencia, las personas que han sido violentas, que han incitado guerra o que han hecho daño y el mal, son personas que actúan totalmente desde la ignorancia. Claro, pero lo más importante, me acuerdo de Martí, no solo de Mandela, ¿no? Que Martí decía, para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni espina cultivo una rosa blanca. El perdón al fin del día tiene que ver con un tema emocional, François. Es, si a mí me hacen daño, obviamente que no es fácil. Nadie dice que es fácil. La felicidad no es fácil. La felicidad es un trabajo de día a día. Tiene que ver con los hábitos. Es cognitiva, es emocional, es conductual, es compleja. Y no es una meta, es un camino, pero es difícil. Evidentemente, debiera ser al revés, como tú mencionabas al principio, ¿no? Todos debiéramos tener esa plenitud, esa vida plena. Y la verdad que la vida plena es al revés de lo que a uno le gustaría, ¿no? Tendría que ser espontáneo y todos ser plenos, y al final es lo difícil. Justamente lo positivo hay que buscarlo, y no se nos da naturalmente, espontáneamente. Entonces hay que buscar esa vida plena. Y al final el día es emocional, porque el daño genera emociones negativas en ti, no en el otro. El otro ya el daño te lo hizo. Entonces tú estás con ese resentimiento, con ese rencor, hasta puede ser odio, ira. Y el que está sufriendo es uno mismo. Entonces, en la medida que tú... porque esas emociones están dentro mío. Y se van creciendo, se van desarrollando, van generando lo que tú mencionabas de estos neuroquímicos internos que pueden ser o los neuroquímicos buenos como la dopamina, como la oxitocina, pero pueden ser el cortisol y ahí ya nos vamos por el otro lado. Exactamente. Entonces te genera justamente esa emoción de ese no perdón, te sube el estrés y el cortisol. Y eso empieza a generar que no funciones de manera óptima y obviamente no puedas alinearte con tus sueños y lograr de manera óptima tus metas y tus objetivos, ¿no? Entonces, claramente perdonar también es un aspecto de las estrategias de afrontamiento, también tiene que ver con la felicidad, cómo interpreto mi realidad para afrontar los eventos adversos de la vida, la actividad física, como mencionamos, la meditación está muy estudiada, hoy se ha estudiado mucho a los monjes budistas, al equipo del Dalai Lama. Se han estudiado mucho el funcionamiento de su cerebro y los impactos positivos que tiene la meditación en el cerebro y en las personas. Mismo la espiritualidad, y no entendía como religión. Como religión o no religión, la espiritualidad como impacta también de manera positiva. El flow, que tiene que ver estar absorbidos e inmersos en lo que estamos haciendo. Tú en este momento, yo sé que François te encanta lo que haces, estás absorbida e inmersa en algo que estás haciendo. Cuando uno está inmerso y absorbido en lo que hace, pierde la noción del tiempo y del espacio. Yo en este momento siento que estoy en flow y pierdo la noción del espacio y del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que estoy absorbido en la conversación contigo y no me importa más nada fuera que esto. Y hemos estado muy absorbidos y porque ya son la 1 de la tarde, ya ha terminado la conversación, se nos ha pasado volando esta hora y en verdad podríamos seguir conversando y quizás esto da para una segunda entrevista, Excelente. Segunda conversación, a lo mejor ahondando más en el flow, que es todo un tema y que también da para mucho, hablar de otros temas que ya sé que Gabriel Narvaja manejas mucho, que también hay temas que no hemos tocado, no nos hemos metido al 100% en la neurociencia con las organizaciones, que bueno, puede ser aspectos para otra conversación. Excelente, encantado François de siempre con un granito, poder aportar un granito de arena a la audiencia, a la gente. Y bueno, eso es un poquito mi motivación, mi sueño, mi pasión, poder aportar, ojalá le haya aportado algo a los que nos estuvieron escuchando. Y la verdad que te agradezco mucho la invitación. A mí ya me has aportado muchísimo. Me imagino que a Fernando, nuestro técnico que está acá al lado, ya ha escuchado todo también. Y espero con ansias que salga tu libro. Me encantaría ir a la presentación del libro. Ya te lo dejo ahí. Y a lo mejor también puede ser una buena instancia después de la presentación del libro traerte aquí y hablarnos del libro, justamente. Un placer. Que vas a sacar. Y voy a terminar leyendo Los misterios de la vida de Osho, hablando de la celebración. Dice aquí, acerca de la risa y la celebración. Dice,
Sé ordinario, no hay nada malo en lo ordinario, porque en el mismo ser ordinario está lo extraordinario. No te preocupes acerca de los requisitos que se requieren para decidir cuándo hay que celebrar. Si te preocupas en cumplir ciertos requisitos, ¿crees que entonces podrás celebrar? Nunca lo harás. Morirás como un mendigo. ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Qué te falta? Empieza ahora mismo. De repente la energía empieza a fluir, y cuando bailas más fluye y más capaz de celebrar eres. ¿Quién necesita condiciones que cumplir? ¿Quién necesita condiciones que cumplir? Es el ego, no la vida. Los pájaros pueden cantar y bailar, simples pájaros, pájaros ordinarios. ¿Has visto alguna vez pájaros extraordinarios bailando y cantando? ¿Tienen acaso primero que ser un Ravi Shankar o un Yehudi Menuhin? ¿Tienen que ser antes grandes cantantes e ir a colegios, a aprender música, para luego poder cantar? Simplemente cantan, los pájaros cantan y bailan, no necesitan ninguna formación. El hombre nace con la capacidad de celebrar. Y lo junto con el hombre nace con la capacidad de ser feliz, aquí y ahora. Bueno. Y qué mejor que ser feliz en Refugio Mamayuca, en un oasis dentro del Valle del Elqui, a 60 kilómetros de La Serena. 2 casas full equipadas para 16 personas, también para ir en pareja, para ir en familia, para ir con un grupo de amigos, para ir a hacer un taller. Tiene 3 piscinas, un pozón de cuarzo para energizarse, otra tina de agua caliente, un staff que organiza cabalgatas, trekking, masaje y yogas. Podéis seguir en Instagram a Refugio Mamayuca o en la web refugiomamayuca.cl. Y bien, seguir también en Instagram a Namun Chile, que son el equipo que organiza estos encuentros de yoga, cabalgatas y diferentes actividades, como la de este fin de semana, que es el 11, 12 y 13 de octubre, que van a organizar el tercer encuentro de mujeres 13 lunas, con comida consciente, actividades de yoga, trekking, etc. Y para seguir expandiendo el desarrollo de la conciencia y la transformación y el crecimiento del ser humano está el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Podéis mirar la web centroexperiencial.com, un lugar para desarrollarte, para evolucionar, para conocerte, para crecer como persona. Este taller dura 8 meses, de mayo a diciembre, se llama Volver a la Fuente y comienza en mayo. Ya están las inscripciones abiertas, para la cual podéis pedir la información en info@centroexperiencial.com. Y también está la formación para ser facilitador de grupos con enfoque humanista transpersonal. Y también terapeuta de trabajo corporal y emocional en el trabajo, la formación de Somatic. Podéis seguir en Instagram al Centro Experiencial y también hacer las meditaciones de Osho en Santiago de Chile, seguir en Instagram Meditaciones Osho Santiago de Chile, para participar de estos encuentros de meditaciones que se hacen una vez a la semana en el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano en La Reina, para cultivar el aquí y el ahora, la conexión contigo mismo y ser más felices. Por supuesto. Por lo menos llegar al bienestar. De todas maneras, transitar ese camino. Que nos da una vida plena. Totalmente. Así que nos despedimos hoy con Gabriel Narvaja y nos volvemos a encontrar este viernes y, como todas las semanas, lunes, miércoles y viernes en Radio Lab Chile, la primera radio online enfocada en el emprendimiento y en el desarrollo personal. Me podéis seguir en francoise_coach, eso en Instagram, y escribirme a mi mail francoisecoach@gmail.com. Si quieres también tú dejar alguna web para que te sigan y vean tus talleres, conferencias. Bueno, en Instagram @Narvaja Gabriel y en Facebook Gabriel Narvaja. Ahí está mi fanpage si me quieren seguir. Y tienes una página web también muy completa. Sí, en www.gabrielnarvaja.com. Ahí pueden encontrar mismo artículos relacionados con lo que hemos conversado y otros temas también. Publicaciones que he hecho en distintos países de Sudamérica. Es una página muy completa donde también incluye efectivamente charlas, conferencias tuyas, porque viajas mucho tú también internacionalmente. Exactamente. Así que ahí se pueden ver y pueden seguir a Gabriel Narvaja y seguir todo lo que hace. Eso, muchas gracias, chicos, y nos estamos viendo. Bueno, gracias, chao. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.